Buenas noticias para los beneficiarios del Seguro Social. Como bien sabemos, no hace mucho se anunció una nueva regla por parte de la Administración del Seguro Social, lo cual va a traer un alivio a aquellos que han estado experimentando el tema más importante en estos últimos meses y años, algo que ha causado tragedias en miles de jubilados: los sobrepagos y los cheques de jubilación. Esta nueva medida representa un cambio positivo en el tratamiento de los sobrepagos y va a beneficiar directamente a los adultos mayores que dependen de estos beneficios y se han visto perjudicados por este problema. Es importante estar al tanto de cómo va a funcionar esta nueva regla y cómo puede afectar positivamente tus beneficios del Seguro Social hoy por hoy y el día de mañana también. Si tienes preguntas o necesitas más información sobre esta actualización, no dudes en preguntar. Estamos aquí para ayudarte. Hace varias semanas se dio a conocer que la Administración del Seguro Social estaba muy preocupada por el tema de los sobrepagos que se habían realizado durante los últimos años a algunos adultos mayores que reciben beneficios de jubilación en los Estados Unidos. Una nueva regla al respecto se acaba de anunciar, al igual hace unas cuantas semanas, y va a ser en beneficio de quienes han recibido este dinero de más. Cuando una persona recibe un sobrepago por parte de la Administración del Seguro Social, esta organización suele quitarle el 100% de los beneficios con el fin de poder pagar la deuda. Y se hacía esto hasta que se lograra recuperar el dinero que pagaron de más en su totalidad. Miles y miles de historias de muchos jubilados que han visto cómo sus beneficios quedaron congelados totalmente al 100%, debiendo miles o hasta cientos de miles de dólares. A partir de ahora las cosas van a ser diferentes. La Administración del Seguro Social anunció cambios en esta política de sobrepagos. Esto significa que la organización gubernamental ya no va a retener los pagos completos de las personas a las cuales se les pagó en exceso, sino que en cambio solamente van a retener el 10% de lo que es de cada cheque. Y así va a ser cada mes hasta que se logre pagar la totalidad de la deuda. Este esquema no será viable para aquellas personas que se descubra que hicieron algún tipo de fraude. Ojo con esto. Si durante tu siguiente pago mensual notas que se te está quitando aún el 100% de tus beneficios, entonces vas a tener que comunicarte lo más rápido posible con la agencia para que ésta reduzca la cantidad retenida al 10%. Además, también se está otorgando lo que es conocido como una extensión para quienes lo soliciten. ¿Qué es esto? Será una extensión de 36 a 60 meses para poder terminar de liquidar la deuda. Antes, normalmente, era como crear un plan de pago, el cual era de 36 meses. Si tú no querías que se te congelen tu 100% de beneficio, tenías que pagarlo en 36 meses toda tu deuda. Ahora será hasta 60 meses. Durante el año 2023, la Administración del Seguro Social reconoció que había pagado alrededor de 1.4 billones de dólares en beneficios de más a 71 millones de personas de manera anual. Esto significa que el 0.5% de los pagos que hacen tienen pagos en exceso. En el caso de aquellos que reciben el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, la tasa de sobrepago fue abismal, era del 8%. Hasta noviembre del año 2022, la agencia tenía un saldo solamente para el SSI de más de 20.000 millones de dólares en pagos en exceso. Entonces, solamente es ver esta cifra enorme para darse cuenta de que miles de jubilados se vieron afectados por esto. Pues muy bien, señores, continuamos hablando de las noticias más importantes del Seguro Social. Como bien sabemos, a principios de este año 2024 ya comenzaron los grupos de expertos a lanzar predicciones, pronósticos de cuánto sería el COLA para el año 2025. Esto ocurre todos los años. Aunque el ajuste por costo de vida se dará a conocer hasta octubre de 2024, siempre están saliendo las primeras estimaciones de lo que sería el aumento que van a recibir los jubilados. Lo que dicen las predicciones actuales es que para el 2025, los beneficiarios del Seguro Social
podrán recibir ahora hasta un 3% de más sobre los ingresos mensuales. Y es que estos cálculos se han obtenido luego de que el gobierno informara mediante la Oficina de Estadísticas Laborales los datos de la inflación durante marzo 2024. Los números obviamente fueron más altos de lo que se esperaba. Lo que va del año, esta es la estimación de cola más grande que hemos visto hasta el momento, ya que en enero decían que oscilaría entre el 1,75%. Luego en el mes de febrero las estimaciones indicaban que ahora sería del 2,4% y ahora es del 3%. Según la estadística por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice de precios al consumidor, el IPC, que es la medida donde se toman en cuenta los costos de bienes y servicios, aumentó un 3,5% en marzo. Esto respecto al marzo 2023. En febrero estos porcentajes fueron del 3,2% y en marzo subió hasta 3,4%. El COLA toma los cálculos del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos. Esto significa que los consumidores mayores están perdiendo poder adquisitivo. Y estas fueron palabras por la propia Mary Johnson, analista jubilada de políticas del Seguro Social, el cual, como bien saben, ya existen miles de proyectos de ley que vienen argumentando que este no es el índice correcto para poder medir la inflación en general. Este índice solo toma en cuenta un grupo seleccionado, que son los asalariados y trabajadores administrativos, no los adultos mayores, que este sería el índice general que deberían tomar para poder dar un COLA al Seguro Social más justo. Para el año 2023, los adultos mayores recibieron un incremento del 3,2% en los beneficios que reciben del Seguro Social. El mismo, que fue anunciado en octubre del año pasado y es lo que estamos viviendo hoy por hoy, 2024, con un promedio de $59 extra al mes. Estos incrementos se otorgan con el fin de que los jubilados puedan hacer frente a la inflación. De acuerdo con los datos más recientes, la pobreza entre los estadounidenses de 65 años o más ha aumentado 14,1% en el año 2022, desde 10,7% en el 2021. O sea que más que seguramente en este año 2024 va a estar rondando los 18%.